Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Bien nuestra. Andares por el mundo. 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 Ya. Andares por el mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte. Idea y conducción, Claudia Gasparini. Edición, María Elvira Grillo. Andares por el mundo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hola, seguimos viajando, seguimos contándote historias en estos andares por el mundo. Hoy nos toca viajar a Perú, nos vamos a Lima a conocer a una licenciada en periodismo con estudios de maestría en ciencias políticas. Otra vez estoy acá haciéndome la corajuda, entrevistando a periodistas de verdad. Realmente yo no sé si esto no es un papelón ya a esta altura, pero acá estamos con toda la confianza bien alta, entrevistando a Gloria Pineda, que además de esta carrera profesional que tiene muchísimo tiempo, realiza una labor de voluntariado dando charlas a padres e integrantes de familias, capacitando también a educadores, periodistas y profesionales en los derechos de las personas con discapacidad. Nos conocimos a través de las redes, nos conocimos como con muchos de quienes empezamos estas historias, estos tejidos de idas y vueltas en este programa, en un encuentro en el laboratorio de danza de Agustina Suárez. Nos conocimos con José David, su hijo, que estaba participando de ese trabajo, y desde ahí hemos quedado vinculadas en muchísimos lugares, en muchísimos encuentros, sin haber tenido la posibilidad todavía del encuentro presencial. La invitamos como periodista, como persona que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, pero además como mamá. Hay muchas historias de familias, de acompañamientos, que a veces quedan como atrás del telón en estas cuestiones artísticas y sin embargo son fundamentales, son las que han sostenido y nos han permitido en muchos casos estar donde estamos, ocupar los lugares en los escenarios, estar ahí en los reflectores, porque alguien ha estado trabajando por detrás. Con muchísimo placer le vamos a dar la bienvenida a Gloria a este programa de Andares por el Mundo. 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 Ya. Vamos a dar la bienvenida a Andares por el Mundo, a Gloria Pineda. Gracias por estar con nosotras, gracias por acompañarnos en esta charla. Estoy tomándome el atrevimiento de entrevistar a una periodista de verdad. Ando muy atrevida en esta temporada. Gracias por estar con nosotras hoy. Mira, Claudia, en realidad el atrevimiento creo que tiene que ser múltiple y debe ser una de las características de nuestra existencia. El dejar de hacer podría significar en muchos casos que nos limitemos y esto impediría que realmente nuestras vidas no tengan el significado que merecen. Yo te agradezco infinitamente esta invitación, Claudia. Saludo con mucho cariño a todas y todos los invitados, asistentes, oyentes que tienen la oportunidad de escuchar esta gratísima charla y quedo atentísima para lo que tú desees consultar. Bueno, muchas gracias. Lo primerísimo que te vamos a pedir es que nos lleves a dar un paseo por el lugar donde vivís, que nos cuentes de tu ciudad, de tu lugar, que nos cuentes de sus colores, de sus olores, unos 3 minutitos de paseo, ¿te parece? Claro, encantada. En principio saludarles desde Perú. Este es un país que está en Sudamérica y tiene muchas características por las cuales las personas lo identifican. Un país que es el poseedor
de una de las maravillas del mundo. Nosotros en Cusco tenemos a Machu Picchu, que está en la altura de los Andes, que incluye el Valle Sagrado, el Camino del Inca y obviamente la ciudad colonial. En nuestro país, esta zona es conocida como el ombligo del mundo, y nosotros nos encontramos en la capital, que está más bien en la costa, y la costa es una zona árida que tiene hacia un lado el beneficio de contar con el mar. Tenemos unas playas preciosas, están todos ustedes invitados a participar en el aspecto turístico y poder disfrutar de esta metrópoli que tiene un centro colonial maravilloso. Acá nuestros museos albergan colecciones de arte precolombino. Tenemos también la característica que el Perú tiene históricamente la existencia de civilizaciones tan antiguas y que algunas de sus reliquias pueden ser apreciadas en los lugares, como ya mencionaba, en museos que tenemos una gran cantidad maravillosos, como por ejemplo el Museo Larco, el Museo del Oro. Si ustedes llegan a Lima, van a encontrar en el centro una plaza de armas remodelada, una catedral y hacia un lado el Palacio de Gobierno. Se puede apreciar este sitio rodeado también de centros comerciales, se puede apreciar muchos lugares en los cuales uno puede pasar momentos muy gratos. Evidentemente aquí lo que van a encontrar en la ciudad de Lima, además de los museos y de parques, áreas verdes, lugares como las catacumbas o las huacas, digamos lo más saltante, también se pueden encontrar lugares de degustación, porque creo que eso es algo que caracteriza mucho a nuestro país, que es el tema de la gastronomía. Pueden ustedes tener la oportunidad de poder consumir los platos típicos en los mejores restaurantes y deleitarse con todas aquellas preparaciones, algunas que ya se convierten en la mixtura de lo que se hacía antiguamente con la cocina moderna, pero hay también algunos lugares en los cuales todavía se encuentran las comidas típicas tradicionales, son hechas por las manos caseras, las manos de las mamás o de las abuelas, pueden ser adquiridas a precios bastante accesibles también. Los visitantes puedan deleitarse, puedan consumir. Tú hablabas, Claudia, del ceviche, que es un plato emblemático y que es lo primero que queremos ofrecerle al visitante, porque es algo muy sencillo. Son 5 elementos que se introducen para poder darle al pescado crudo un sabor sumamente especial. Se marina este pescado en limón, ají, cebolla, evidentemente sal y pescado, que son los 5 elementos. Todo este preparado sencillito lo puedes acompañar con el choclo. En México tiene otro nombre. Elote, sí. El elote, claro. Gloria, me encantó tu paseo porque nos llevaste por la historia, por la comida, por los paisajes, por los museos. Realmente ha sido un recorrido hermoso, con receta incluida. Vamos a transformar ahora el programa, me gustó el plan. Se incluye una receta local. Ya que estamos ubicadas ahí, con nuestro cevichito en la mesa, una rica cervecita. Claro, estos paisajes ahí de Lima. O de Cusco, cada uno se quedará con lo que le impresionó. Vamos a aprovechar a contar un poco, así vamos a hacer esta charla, estamos ahí en la mesa del bar y entonces te pregunto eso, contame un poco tu recorrido. Este es un programa de danza inclusiva. ¿Cómo llega Gloria a la danza inclusiva? ¿Y qué la sigue moviendo todavía para seguir ahí? Tú sabes que yo llego de pura casualidad, porque en realidad este camino no lo hice yo, sino lo inició José David, que es mi hijo, mi amado hijo, que se apasionó por el tema del arte. Desde muy pequeñito, José David ya va a cumplir 30 años. Él nace y a las horas
se acerca una persona de blanco, que luego supe que era el pediatra, y me dice: señora, su hijo ha nacido mongólico. 30 años atrás, con total falta de respeto, desconocimiento, empatía, sensibilidad, un profesional se dirigía a una madre emocionada que estaba con el corazón latiéndole a 1000, queriendo ver a su hijo que no se lo había permitido, y recibe esta noticia que la confunde. Dice: ¿y ahora qué viene? Cuando le toca, después de horas más, poder ver a su niño, se da cuenta que es un gordito, cachetoncito, coloradito, bonito. Era tal cual otro niño. Entonces, la verdad que marcar a una persona con una etiqueta, ponerle un nombre y posteriormente reunirse con los papás y decirles: no va a poder hacer esto, ni lo otro, ni aquello, y eso es realmente terrible. Pero bueno, hay algunas personas que pueden salir adelante, otras que no, otras que se confunden, otras que se consumen con el dolor, y todo eso es válido, Claudia. Cada cual tiene el derecho a reaccionar como quiera reaccionar, y no puede haber manera que alguien te diga por qué te pones triste, por qué te duele, o por qué no reaccionas, o deja de hacer lo que estás haciendo para que hagas lo otro. Creo que cada cual a su tiempo, a su manera, a su estilo. Pero lo que sí es importante es que en lo posible reaccionemos a tiempo. Porque un día que pasa, una semana, un año o más, es algo que le estás quitando a tu hijo como posibilidad de mejora de vida. Nosotros, de una manera o de otra, a los 15 días de nacido, después de caminar muchísimo, encontramos un lugar donde José David pudo tener la posibilidad de recibir tempranamente la terapia física. Y eso ha sido lo que le cambió el mundo, porque en realidad ahí empezó el movimiento. Por la fecha que me decís, ¿no? José David va a tener 30 años. Uno piensa que estas cosas podrían haberse modificado, y por suerte un poco ha sucedido. No sé si todavía no tenemos este impacto que producen los médicos en las mamás, en los papás, en las familias. Ojalá ya no suceda. Ustedes pudieron encontrar muy pronto un apoyo. Sí, porque nos movimos rápidamente también, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, consultamos aquí, fuimos allá, y recuerdo que hacía calor, y recuerdo haberlo tenido envuelto en frazaditas, en colchitas, en la preocupación y el desconocimiento de saber qué cosa hacer. Estaba demasiado abrigado, y la terapista física lo ve y me dice: pero lo tiene usted demasiado sobreprotegido. No puede tenerlo así, déjelo libre, que respire, que se enferme, que le pasen cosas, porque la vida es eso, Claudia. En la vida nos tienen que pasar las cosas. Y si quieres que te diga cuál puede ser mi resumen de los 30 años mirando hacia atrás, es que los mayores logros que hemos tenido han sido los errores y las equivocaciones de José David, porque eso ha significado que estábamos haciendo, que él estaba haciendo. Uno no puede pedir que las cosas sucedan si es que previamente no se ha permitido el equivocarse, el cometer errores. Y eso pasa, que a veces pensamos que a nuestros hijos no les tiene que tocar, pero ni siquiera un dientecito, o que ellos no deben ensuciarse las manos, y estamos atentos con el pañito húmedo para limpiar, y no les creamos las defensas. 1, 2, que tenemos miedo a que gateen porque se van a ensuciar o les pueden doler las rodillas, y que después cuando caminen se pueden caer. ¿Sabes qué? Al final, la caída, si es que es controlada, medida y supervisada, va a hacer que se fortalezca. El gateo es fundamental, y no podemos privar que todos esos procesos se produzcan en nuestros hijos solo por pensar en que los estamos cuidando. Y la palabra sobreprotección camina a nuestro lado durante todo este tiempo, porque estamos buscando el equilibrio para que no lleguemos al extremo en el cual intentemos sobreponernos a aquellas cosas que tienen que pasar, porque al final somos humanos. Al final, lo que quiera que tenga que pasar, va a suceder. A los 8 meses de nacido, a José David le daba una bronconeumonía. Yo estaba trabajando y mi mamá me llama desesperada, me dice: algo le está pasando a José David. Lo llevo a la emergencia, el médico lo ve, así son ellos. Pero algo pasa. Yo también presentía, mi mamá también. No, señora, no se preocupe, no pasa nada. Regreso a mi casa,
No habré pasado ni 20 minutos y mamá me llama y dice, no puede ser, Gloria, regresa a la casa porque el bebé está mal. Lo llevó a su pediatra, que quedaba más lejos de mi casa, pero bueno, me tomé el tiempo de ir y el médico lo ve, lo destapa y me dice, señor, este bebé está agonizando. ¿Qué? Sí, no está respirando. Llévelo de emergencia a tal lugar donde atienden especialmente a niños. Lo llevo al hospital del niño y ahí habían otras emergencias más graves incluso, con niños que estaban atropellados, que estaban desangrándose, en fin, y aparentemente él no presentaba más que esos sacudones eventuales que daba porque estaba intentando respirar. Yo no sabía qué cosa era eso, dije de repente está convulsionando, 50.000 cosas en mi cabeza. Y sucede que cerca había una clínica. Me entero de esto, lo saco, lo llevo y ahí el pediatra que lo recibe me dice, está muy mal. Y no me dice, tiene que ir a la ventanilla, tiene que pagar, no. Un médico de vocación me lo toma de las manos, se lo lleva y por el vidrio veo, después de varias cosas que le habían conectado, como una máquina ingresa por un tubo hasta su pecho, supongo, y de ahí empiezan a extraer flema en cantidades enormes de un cuerpito pequeñito y así le salva la vida. Reaccionar es importante cuando veamos que nuestros hijos con alguna condición de discapacidad presentan alguna señal mínima. Tenemos que reaccionar, ir a emergencia, buscar de antemano, saber quiénes son aquellos médicos que van a responder y que humanamente van a entender qué es lo que está sucediendo. Esto ayuda muchísimo. Se me ocurre, ¿no? Esto que te dijo este primer médico que dice, bueno, ellos son así. Digamos, ¿cuántas veces en el futuro, no solo en estas cuestiones médicas, sino por, no sé, los cambios en la sexualidad, el aprender o no aprender algo, todo se asigna no a cómo es una característica personal, a su entorno, a su educación, a lo que le gusta o no le gusta, sino a su condición de discapacidad, ¿no? Contanos, por favor, seguinos este hilito que nos llevaba a la danza. Vos estás haciendo y que José David está haciendo, porque si bien comparten muchas cosas, hay una diferencia en los roles. José David baila, vos estás gestionando. Contanos un poco de eso. Recuperado de la Salud encuentra en las aulas la oportunidad para poder de alguna forma expresarse más allá de las palabras. Y fue un acierto el hecho que en el colegio tuviera su primer acercamiento con la música a través de la flauta, un año más adelante con la danza. Nosotros tenemos un baile típico que se llama Marinera Norteña, que José David aprendió y que más adelante nuevamente lo vuelve a recuperar pasado el tiempo, y me encantó porque yo pude entender que el cuerpo tiene memoria, porque él había bailado cuando tenía 6 años y luego cuando tuvo 15 hubo un evento, una actividad en la que justamente se presenta la oportunidad para bailar marinera. Invitan a todo el público y José David saca a una joven y veo que bailaba. Yo me había olvidado totalmente que él había llevado la clase, pero unas clases que dan pues que no son intensivas, ¿no? En el colegio algo te enseñan como para que pases el rato. Pero José David se había guardado todo eso y sí había logrado recuperarlo aún cuando pasara el tiempo. Y vi eso y dije, no, acá hay algo interesante. Y fue así que le pregunté si le gustaría continuar bailando. Me dijo que sí, encontramos a la profesora adecuada y eso es lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo. Porque yo, en la medida que José David iba creciendo, fui madurando la idea de apoyar a padres y madres de niños o niñas en condición de discapacidad, y empecé a dar unas charlas que fueron primero familiares y luego se fueron abriendo en otros espacios académicos. Funcionaba muy bien, todo muy, muy formalito, el PPT y las conversaciones, preguntas y respuestas, lo clásico. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen. El estallido de las miradas que se aprontan y se conectan en la eternidad. Encontrarse,
Las miradas viven la euforia del momento, no importa cuánto dure, cuánto ilusión persigan, a dónde vayan, solo importa que sean ciertas. Las miradas ciertas se notan, se distinguen del resto. Pura magia, puro encuentro. 4 ojos que se vuelven 2 y 2 que se vuelven 1. Eso fuimos aquella noche y lo seguimos siendo. Pura magia, puro encuentro. Pero en una oportunidad lo llevé conmigo y le dije, mira, te quedas acá, por favor, yo te voy a estar mirando, cualquier cosa que necesites me haces una señal, yo bajo y te atiendo para lo que quieras, pero necesito que te quedes acá. No salgas de este espacio del auditorio. Entonces yo de arriba lo iba viendo y de repente estoy hablando, doy la vuelta, giro y no lo veo. En mi preocupación sigo mirando y me doy cuenta que un poquito más allá, hacia una esquina, se había puesto y estaba armando su atril. Ya, pero lo estoy viendo, entonces me sigo quedando tranquilo. Y así continúo y de repente levanto la mirada para ver al público por algo que estaba explicando. Ya no tenía mucho público, dije, uy, la gente se fue, se han aburrido de mi exposición. Pero miro un poco más allá y veo que se habían ido a verlo a José David, que estaba tocando. Él estaba ensayando, había puesto sus notas, su atril, ¿no? ¡Te robó el público! Tocando despacito y el público se había ido allá. Entonces, cuando me doy cuenta, me acordé de algo que dice la Convención de Naciones Unidas, y es que hay un momento en el que es necesario que las personas con discapacidad sean las que se expresen directamente, bajo cualquier sistema, bajo cualquier forma que vean adecuada, pero hablar de discapacidad, sobre discapacidad, lo adecuado es que sean las propias personas con discapacidad que lo hagan. Entonces ahí capté, dije, este es el momento. Procesé mucho, por supuesto, no en ese mismo instante, sino que fue toda una manera de analizarlo y evaluar lo que había pasado más adelante, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empecé a involucrar a José David dentro. Él ya se había involucrado, naturalmente, pero lo que hice fue canalizar sencillamente. Entonces, él hacía su presentación y después participaba yo un cachito. Y luego la gente preguntaba por nosotros. Pero luego dejé de hablar yo, dejé de presentarme yo. Y, por ejemplo, había un escenario, una oportunidad por el tema. Entonces, él aparecía bailando con su pareja, una joven regular, que es lo que hacemos nosotros, porque apostamos mucho por el tema de la inclusión. Entonces, aparece en el escenario, baila en la universidad, por ejemplo, y yo me voy atrás y escucho la gente cuchicheando, ¿no? No parece, mírale los ojos, ¿no? Pero entonces, al final, como el maestro de ceremonias, quien había presentado, solamente había dicho, y ahora tenemos un número artístico, y termina, entonces dice, bueno, vamos a agradecer a señorita tal por el baile de Marinette, y a José David, joven con discapacidad intelectual, o joven con síndrome de Down, y en ese tiempo todavía niño. Y así poco a poco, ¿no? Fue ganando espacios, y esto permitió que de alguna manera nos fuéramos involucrando también con otros países. Y para el 2019 teníamos una agenda muy bonita para desarrollar del 2020 en adelante. Nosotros hemos hecho varios viajes, hemos tenido la ocasión de estar en la maravillosa Argentina, que fue el primer lugar que nos abrió las puertas. León Gieco tuvo el detalle de invitar a José David para que toque y para que cante en su escenario, un lugar espectacular por Santa Fe. Y nuestro corazón se quedó ahí. Nosotros pensamos que ya estábamos pues viviendo el sueño maravilloso sueño del artista, claro, de poder haber logrado estar en un escenario con un genio, ¿no? Con una persona tan humana, un líder mundial. Prácticamente apadrinó a José David. Pero después tuvimos ocasión de llegar a México, y ahí nuestro corazón se partió, la verdad, en tres, en Perú, México y Argentina, porque fueron los lugares más lindos que nos tocó visitar, con la gente más cálida, dadivosa y cariñosa, y sobre todo, ¿sabes qué, Claudia? Respetuosa. Tanto en México como en Argentina hemos encontrado personas que entendían cabalmente el tema de la condición de José David y de otras personas con discapacidad,
porque fueron los primeros países que visitamos, en los que, aunque no valen las comparaciones, sin embargo, creo que sí recuperar las experiencias y los saberes es importante. Cosas que no habían en nuestro país, las fuimos captando, las fuimos incorporando, las fuimos trabajando en nuestras siguientes experiencias. Fue muy válido porque nos empoderó un montón. Ya no éramos nosotros el relleno en los lugares a donde íbamos, sino se empezó a convertir en el punto central. Nos recibieron afuera así, ¿no? Llegamos a transmitir también en nuestro país y en los escenarios en los que posteriormente se llegó a presentar José David. Y México nos convoca porque se presenta un evento en el que se dice: está abierta la postulación a jóvenes con síndrome de Down para participar en un festival artístico-cultural que se realizará en la ciudad de Querétaro. Ay, quienes deseen participar. Esos teatros tremendos. No sabes, ese lugar tan artístico. Nos queríamos mudar. Bueno. Son 21, 24 teatros espectaculares por toda la ciudad. Uno camina por las veredas y hay instalaciones, gente bailando. ¿No? Es una ciudad súper artística. En los parques y en las plazas. Y lo mejor de todo es que la mayoría es gratuito. Cosa que yo no podía ni creer, porque yo decía: acá me voy a gastar el platal, no me importa, me dormiré debajo de un árbol, pero tenemos que disfrutar. No, pero bailo todos los días. Tienes para hacer cosas mañana, tarde y noche. Entonces, hay esta convocatoria y yo leo y vuelvo a leer. Y en los requisitos no decía ser mexicano. Entonces yo no sé, nunca lo pregunté, porque preferí no sé. Por la duda, claro, porque no quería saberlo. No quiero saber esto. Y lo postuló a José David. Era para participar en la capacitación que iba a dar una maestra británica en la ciudad de Querétaro para un grupo reducido de jóvenes que ingresaban por una beca. La maestra Nicole Thompson llegaba del Reino Unido especialmente para dar este taller, esta danza, y que además es el único a nivel internacional que forma artistas con síndrome de Down de manera profesional. Era el sitio, era el lugar, era el momento adecuado. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que nos responden diciéndonos que sí, y aceptan a José David? Como comprenderás, hice todo lo que pude, empeñé, vendí, rifé, todo lo que pude, porque de ahí en adelante todos los viajes que hemos hecho, con el favor de Dios, han sido siempre bajo nuestra propia responsabilidad y cubiertos por nuestros mínimos recursos, pero que nos han servido. Cosas que nos gusta preguntar a las personas cuando entrevistamos, cuando se mueven. Entonces es esta cuestión también: cómo gestionan lo que hacen, si hay apoyo, si no existen. Y que también somos muchos esto, lo que generamos, lo generamos trabajando de otra cosa, ¿no? Para poder sostenerlo. Así que te agradezco que lo menciones. Sí, es importante decirlo porque en muchas ocasiones a veces no se cree, Claudia. A veces no se cree, y esta era una cuestión de fe, en realidad, porque luego siempre he encontrado en el camino voces que me dicen: pero ¿para qué estás gastando? ¿Por qué estás haciendo este dinero que podrías haberlo dedicado a otra cosa? Yo lo pienso y lo siento como que es una inversión en calidad de vida, una inversión en la sonrisa de mi hijo, una inversión en verlo, que él replica lo que hace. Es su formación, porque yo los primeros 5 años de su vida los invertí como si fueran su universidad. Hice todo lo que pude hacer y seguramente me faltó muchísimo, pero por lo menos él tuvo su terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, psicóloga. Todo lo que se pudo hacer fue una inversión. Invertí en todo lo que pude, pensando en que mañana más tarde quizás él no pudiera ingresar a la universidad. Y luego, cuando ya fui viendo cómo son los modelos educativos para las personas con discapacidad intelectual, me fui congratulando porque entendí que había hecho bien. Yo podría haber hecho el esfuerzo y podría haber forzado que José David ingrese en la educación secundaria, mirando el modelo tradicional, que después vaya a la universidad. De repente lo habría podido hacer, pero no iba a ser una persona feliz, porque él hubiera tenido que estar lidiando con
aritmética, lidiando con álgebra, trigonometría, lidiando con historia, geografía, las conjugaciones de los verbos. Me parece genial que hayan personas que puedan hacerlo y los saludo y los felicito y lo apoyo y siempre estaré de parte de aquellos que consideren que eso es el camino. Pero en lo personal, desde mi lado de madre de una persona con síndrome de Down, todos los días me levanto para agradecer a Dios y ver que mi hijo sigue con una vida satisfactoria, sigue feliz, sigue haciendo lo que quiere, lo que desea, lo que su voluntad le da. El día que él me dice no quiero ensayar, tiene sentido en lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto de que no porque sea una persona con síndrome de Down va a tener sí o sí que seguir determinado camino. O sea, es una persona y es hermoso que hayas podido acompañar en esta formación, como nos pasa a mamás, papás, familias que acompañamos en la elección que hayan hecho, o sea el arte, sea la matemática o sea la que sea. Me parece es una decisión personal y tener el acompañamiento para sostenerla y el apoyo económico. Es que en realidad para nosotros funcionó el tema de Dios proveerá. No somos personas de recursos, nunca me preocupé en lujos, de joyas o de maquillajes y qué sé yo, ando con mi cara lavada, pero mi mayor inversión han sido siempre mis hijos, porque tengo un hijo mayor que ahora trabaja, hace lo que le gusta también, estudia violín, estudia batería, él tuvo su grupo musical. Bueno, familia de artistas. Es que no, eso fue algo que surgió porque ni mis padres ni mis abuelos nunca se supo. En el caso de mis hijos, yo no bailo pero ni el trompo, no tengo habilidad para nada que tenga que ver con el arte. No podés soy decir una buena eso, espectadora. No podés decir eso acá. Es que tengo que ser sincera, te lo tengo que decir porque es muy cierto. Eso es lo que es. Pero mis hijos han buscado su camino y cuando se dio este taller fue otra apertura para José David en Querétaro. Reforzó lo que ya sabía incipientemente, lo que él había estado haciendo de alguna manera, viendo los videos y de repente por ahí algunas clases y qué sé yo, pero no es lo mismo que hay alguien que te diga cómo tienes que hacer, cómo tienes que pulirlo y qué sé yo, ¿no es cierto? En ese camino llegó la pandemia. Ya te digo que nos suspendió todo, pero en ese camino también encontramos una ventana con gente real, y no grabaciones, sino personas que estaban ahí. Te encontramos a ti, por ejemplo. Sí, muchos nos conocimos en ese espacio tan bonito. Sí. Y fue un momento gratísimo porque ahí lo veía yo también atento, disciplinado con su hora, preparando su agüita, preparando sus cosas, la ropa con la que iba a estar, o sea, era un sentido de vida, era un motivo de estar y lo pasó muy bien. Y terminada la pandemia dijimos vamos a recuperar esto, vamos a ver cómo hacemos, y pudo ingresar a otras experiencias, continuar y buscar su ritmo, y viajamos a Costa Rica donde nos encontramos con Lucho. Con Danza Ya, que a él también lo habíamos visto por el internet, también con algunos talleres, y Buró Cultural, que también desde México siguió haciendo algunos talleres interesantísimos. Entonces la línea, digamos, continuó, la danza que ya venía con José David se reforzó y teníamos todo el interés de poder hacer algo más, ya no solamente pensando en José David, sino abrirnos hacia otras opciones mayores. Y si bien es cierto, José David no ha podido todavía hacer realidad esa posibilidad que él quiere de tener un espacio en el que pueda compartir, en el que pueda ayudar a otros jóvenes a encontrar su camino en la danza. Pero lo tenemos, está latente, no lo estamos descartando, estamos pensando que puede ser una nueva inversión, una nueva aventura, de repente dejar de viajar un poquito para asentarnos por acá y buscar cómo lograrlo. Creo que al final todo está en que uno se lo proponga, a partir de una primera idea, de algo, ¿no? Surge esa chispa que puede
permitir que el camino se abra. No me hubiera imaginado jamás el haber viajado a tantos lugares a los que hemos llegado a ir en tantas ocasiones. 3 veces a México, 2 veces a Argentina. Hemos estado en Costa Rica, en Colombia, 2 veces, en Ecuador 2 veces. Me quedo con este deseo, ¿no? Pensando, por un lado, o sea, yo estaría charlando contigo un montón, pero tenemos un tiempo para llegar al programa. Y quiero cerrar con ese deseo que dejaste ahí pendiente, porque es una historia hermosa que tiene un montón de otras vetas que si volviéramos a charlar seguro que podías contar muchísimas más cosas que estas que hoy nos regalaste. Me parece muy lindo dejar ahí esta semilla de este lugar propio, de esta posibilidad de seguir formando, de colaborar con la formación de otros jóvenes. Quiero que por favor nos despidamos con ese deseo, que lo guardemos y cuando te vuelva a entrevistar en un tiempo más me puedas contar esas novedades. Dios ha de querer, en realidad espero que la vida así lo permita. Yo he tenido 2 ocasiones muy fuertes de salud. Me acaban de operar hace 1 mes y medio de un cáncer. Estuve sin posibilidad de hablar. Yo agradezco también que me hayan permitido hacerlo. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque me quiero dirigir a los padres y a las madres que tienen hijos o hijas en condición de discapacidad. Porque si no nos atrevemos como padres, nadie lo va a hacer por nosotros. Si no nos atrevemos a vivir y no nos atrevemos a que nuestros hijos se atrevan, la vida nos puede ganar. Yo podría no estar acá en este momento y seguramente que mi labor quedaría inconclusa. Por supuesto que mañana, pasado, en 1 mes o en 1 año puedo dejar de estar y no habré cumplido mi labor tampoco. Pero por lo menos ahora soy mucho más consciente y puedo hablarle a cualquier padre, a cualquier familia y decirles hagan. No se queden de brazos cruzados, no dejen de hacer. Lo que ustedes consideren que es posible para sus hijos o para sus hijas, atrévanse. La vida es muy corta, demasiado corta. Yo miro para atrás y veo 30 años que han transcurrido como un suspiro. José David es un adulto y seguramente al evaluar encontraré que han fallado y han faltado y seguramente seguirán fallando cosas y seguirán faltando. Pero sí estoy un poquito satisfecha cuando veo su sonrisa, cuando veo su tranquilidad, cuando veo su calidad de vida, cuando veo su dieta saludable, cuando siento que estamos aquí para que nuestras vidas no pasen sencillamente por pasar. Entonces yo te agradezco infinitamente, Claudia, por esta oportunidad. Quiero sacudir un poquito, quiero remecer un poquito a estos padres, a estas familias, para que piensen en qué va a pasar cuando no esté. ¿Qué va a suceder con mi hijo o con mi hija cuando la vida ya no me pertenezca y yo ya no esté en este plano? Tengo que dejarle con las armas suficientes, tengo que preparar toda la familia, a la comunidad. Yo quisiera irme un día después que se vaya mi hijo. Pidamos que empecemos a trenzar, detenernos entre todas, como poquito a poco lo hemos ido haciendo, a través de la danza, a través de los encuentros que has creado con las familias. Creo que ese tiene que ser también, no solo nuestro esfuerzo, nuestro deseo enorme. Tiene que haber un entendimiento, una claridad, no es un favor, es un derecho. Amerita que cada persona lo tenga, que nadie sienta que está haciendo una caridad, que nadie sienta que diga, bueno, es tu hijo, tu hija, están recibiendo esto como una dádiva o como una limosna. Primero la dignidad, y para eso tenemos que trabajar mucho y muy fuerte, con orgullo. Gloria querida, gracias por dejar tu corazón en esta charla. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Dios ha de querer que sí. Gracias, Claudia, gracias. Gracias, querida. Andares por el mundo. 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 Ya. Más allá del hermoso recorrido artístico, hay algo que vuelve a dejar una marca y en eso tenemos que volver a insistir siempre. Necesitamos ampliar, recrear, crear si hiciera falta redes de cuidado, redes más allá de los lazos familiares,
en la que nuestra comunidad, nuestras amigas, otras gentes que no conocemos, ahora que la virtualidad forma parte de nuestras vidas. Si necesitan más información sobre esto, les recordamos que en nuestros podcasts está la entrevista a Emilia Ruiz. Ahí pueden saber un poco más si necesitan apoyo para crear estas redes, si necesitan dónde sostenerse. Es un hermoso y amoroso lugar al que recurrir. Gracias, Gloria, por llevarnos a este punto de fragilidad, de vulnerabilidad que todas tenemos y en el que todas tenemos que acompañarnos cuando a una o a otra nos esté tocando. Les cuento lo que escuchábamos hoy en la apertura: Ritmo, Color y Sabor, interpretada por Eva Ayllón. Dentro de la nota, la voz de Jorge Albarracín nos dijo Encontrarse, de Federico Pecchia. Y en el cierre escuchamos Kena Pop de y por Uña Ramos. La música que nos da identidad en cada uno de nuestros programas es de Materere Trío, y les recordamos que este programa se emite por Radio Seibo, por RTV México, y que todos los programas anteriores pueden escucharlo en cualquier plataforma de podcast. Les agradecemos que nos hayan acompañado en un viaje más en nuestros andares por el mundo. Hasta la próxima. Así pasó Andares por el Mundo, por Radio Seibo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.